¿Has sentido alguna vez que tu corazón anhela oír la voz de Dios con mayor claridad, pero el ruido de tus propias cargas y costumbres te impide percibir su susurro? A menudo no es que el Creador guarde silencio, sino que la saturación de voces internas y externas no deja espacio para captar su mensaje. En la vorágine de la vida, hay actitudes y apegos que, sin darnos cuenta, se convierten en obstáculos que endurecen el oído espiritual. Dejar atrás el resentimiento que ocupa el alma, la ansiedad por complacer a todos, la obsesión por los resultados inmediatos o la dependencia excesiva de lo material no significa perder, sino limpiar el terreno donde la palabra divina germina. Cuando sales del orgullo y de la constante comparación con otros, desarrollas humildad y receptividad a la sabiduría del Altísimo. Cuando filtras las voces que banalizan la fe, tu interior recupera el sosiego para discernir el plan que Dios traza en secreto. Estas decisiones de renuncia pueden parecer difíciles, pero te conducen a un estado de libertad donde la comunión con el Padre se profundiza y tu espíritu, ya sin peso, aprende a disfrutar del silencio en el que Dios revela sus secretos a los elegidos que se atreven a soltar lo que los aleja de su presencia. Muchos anhelan oír con claridad la voz de Dios, pero no perciben que están rodeados de distracciones que entorpecen la sintonía con lo sagrado. Para escuchar a Dios, los elegidos necesitan soltar hábitos, actitudes y dependencias que obstruyen la comunicación con el Espíritu. Una de las primeras cosas que deben dejar es la fijación constante en la aprobación humana. Quien busca complacer a todos termina con el corazón lleno de voces que apagan el susurro divino. Cuando renuncias a la necesidad de ser aceptado por el mundo, tu mente encuentra quietud y descubre que la única aprobación que de verdad importa es la del Creador. También es necesario abandonar la rabia acumulada que se anida en el alma. Cada resentimiento actúa como un ruido de fondo que ahoga la dirección de Dios. La hostilidad y el rencor no pueden convivir con la paz que proviene de lo alto. Perdonar, aunque duela, abre un espacio interior en el que la voz del Padre resuena sin interferencias. No se trata de negar la ofensa, sino de entregar la ofensa al juez justo, entendiendo que el corazón en paz discierne con mayor nitidez la voluntad divina. Además, resulta fundamental desprenderse de la obsesión por lo inmediato. Vivimos en una era que exige respuestas instantáneas, resultados veloces y gratificaciones inmediatas. El afán de solucionar todo al instante te empuja a buscar ruido en vez de silencio. Para escuchar a Dios, el alma necesita tiempo de quietud, de contemplación y de espera confiada. Abandonar la prisa deja espacio para la voz suave, pero firme, con la que el cielo se manifiesta. Del mismo modo, se requiere dejar de aferrarse al pasado. Quienes reviven una y otra vez errores o traumas antiguos terminan prisioneros de memorias dolorosas, sin percibir que el Señor quiere hablar en el presente. Dios no conduce tu vida a base de culpas de antaño, sino que te invita a avanzar hacia la esperanza. Soltar los recuerdos que hieren y rendirlos en sus manos libera la atención necesaria para captar las nuevas instrucciones que el Padre te brinda. También es preciso soltar el orgullo. En la soberbia, el hombre se cierra a consejos y correcciones, creyendo que lo sabe todo. El corazón altivo se vuelve insensible a la dirección divina, pues no reconoce su necesidad de guía superior. La humildad, en cambio, abre el entendimiento, permite que la palabra del cielo penetre y forme criterio. Cuando un escogido deja su arrogancia, descubre que la sabiduría de lo alto supera cualquiera de sus argumentos. Es esencial dejar la dependencia de lo material. Quien deposita su confianza total en bienes, posesiones o éxitos terrenales, llena su interior de preocupaciones y anhelos efímeros. En esa maraña de aspiraciones no cabe el murmullo suave de Dios. Cuando te desapegas de la prioridad de lo temporal, tu espíritu se desocupa para oír lo eterno. No es que renuncies a trabajar o a progresar, sino que te abstienes de adorar lo que no puede darte verdadera plenitud. Otra traba que hay que soltar es la comparación constante con la vida de otros. Cuando la mente se ocupa midiendo logros ajenos, el alma no reconoce la forma particular en que Dios quiere hablar a tu realidad. En la comparación nace la envidia,
el desaliento o la vanidad, que son barreras para la voz divina. Dejar esa práctica enfermiza te permite centrarte en lo que Dios tiene para ti, sin distraerte con el rumbo de los demás. Es vital renunciar a la costumbre de guiarte solo por la emoción efímera. La voluntad divina no siempre coincide con lo que produce más euforia inmediata. Quien se deja arrastrar por impulsos cambiantes se pierde del sosiego donde Dios susurra. Escuchar la voz de Dios implica someter los altibajos emocionales a la quietud de su presencia y discernir la verdad que trasciende el entusiasmo momentáneo. A veces, lo más conveniente para tu desarrollo espiritual no es lo que te genera placer instantáneo. Finalmente toca dejar de lado las voces tóxicas que siembran duda, incredulidad o burla contra lo sagrado. No puedes seguir prestando tus oídos a quienes ridiculizan tus convicciones o te empujan a transgredir lo que Dios ha hablado. Cuando te rodeas de burlas constantes hacia la fe, es como ensordecer voluntariamente la guía celestial. Cerrar esa puerta y rodearte de amistades que respeten tu búsqueda de Dios te vuelve más receptivo a las palabras que descienden desde lo alto. Si renuncias a estos lastres, tu oído espiritual se afina y descubre que el Señor no ha dejado de hablar. Simplemente aguardaba a que despejaras el ruido. La rabia acumulada actúa como un bloqueo en tu espíritu, un ruido continuo que impide escuchar claramente la voz de Dios. Guardar rencor, hacer espacio para la ira, es como poner una pared invisible entre tu corazón y el susurro divino. El perdón, aunque difícil, genera un espacio de sanidad donde el espíritu puede moverse libremente. Cuando decides soltar el enojo y la amargura, permites que la paz de Dios inunde tu alma, otorgándote la capacidad de escuchar su voz con mayor claridad. No significa que las ofensas no hayan existido, sino que al entregarlas a Él, dejas que sea su justicia quien se encargue de cada herida, sin permitir que esas cicatrices opongan resistencia al plan que Dios tiene para ti. Durante un par de segundos es necesario desechar la rabia acumulada que se anida en el alma, porque cuando el resentimiento echa raíces en el corazón, ahoga la voz de Dios y tiñe las percepciones con dolor y ofensa. Cada vez que el rencor se perpetúa, la mente se llena de argumentos defensivos y las heridas se convierten en un filtro por el cual pasan todos los pensamientos y emociones. Dejas de escuchar al Padre con nitidez porque el espacio interno está congestionado por la hostilidad. En lugar de percibir el murmullo sutil del espíritu, se amplifica el eco de las injusticias vividas y la necesidad de revancha. Por ello el Señor llama a perdonar, no como un acto de debilidad, sino como un paso para recobrar la calma espiritual que permite atender su guía. En la historia de Caín y Abel, el resentimiento condujo al primer homicidio, ilustrando que la rabia desenfrenada ensordece ante los consejos divinos. También en la parábola del siervo que fue perdonado de una enorme deuda, pero no supo liberar a su deudor, se ve el contraste. Dios quiere derramar palabras de vida, mas el que guarda enojo cierra las puertas de su interior. Al soltar la ira, uno se vacía de ese estruendo interior y hace lugar para la paz que proviene de la comunión con Dios. Renunciar al resentimiento no significa ignorar la ofensa, sino entregarla en las manos del juez justo, reconociendo que la venganza o el continuo revivir del agravio alejan la voz divina. Cuando el corazón se libera de la rabia, la sensibilidad espiritual se intensifica y la oración deja de ser un reclamo perpetuo para volverse escucha atenta de lo que Dios quiere decir en la quietud, lejos del eco de la ofensa. El mismo Jesús, al orar en la cruz, Padre, perdónalos, mostró que la conexión con el Padre trasciende el agravio recibido, y ese acto de soltar el rencor abre la puerta para oír la dirección celestial con más claridad. Si deseas escuchar la voz de Dios sin interferencias, es indispensable limpiar el espíritu de la rabia arraigada, pues no hay comunión genuina en un terreno donde la amargura y la sed de desquite han endurecido la sensibilidad. Es fundamental dejar de aferrarse a la obsesión por lo inmediato. Vivimos en una era donde todo parece tener que suceder en el momento exacto, donde la prisa dicta el ritmo de nuestras vidas y nuestra paciencia se ve puesta a prueba constantemente. Las respuestas rápidas
El deseo de obtener resultados rápidos o ver avances inmediatos nos llevan a buscar siempre resolución en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando uno se acostumbra a esta mentalidad acelerada, comienza a perder la capacidad de esperar en silencio y en confianza en el tiempo perfecto de Dios. Dios no se apura ni se rige por el cronómetro humano. Su obra a menudo requiere de paciencia, de esperar en Él con fe y en su tiempo. Y es en ese espacio donde su voz se escuchará con claridad. La ansiedad por ver cambios rápidos puede convertirse en una barrera que impide que se escuche la dirección divina. En lugar de apresurarse por obtener respuestas inmediatas, es necesario adoptar una postura de tranquilidad y apertura. Es en la quietud donde el Señor habla, y a veces esos momentos de espera son los que más nos moldean y nos acercan a su propósito. Al aprender a soltar la necesidad desesperada de tener todo resuelto al instante, se abre un espacio para experimentar su presencia de una manera más profunda. La disposición para esperar le permite a Dios mostrar que Él está moviendo las piezas necesarias en tu vida, aunque en el exterior todo parezca estar inmutable. Como el salmista escribió: aquí estoy, esperando en el Señor, esperando en su misericordia. En ese esperar confiado, el Espíritu Santo permite que tu oído se afine para discernir la respuesta, no porque llegues a ella con prisa, sino porque Dios te la revela pacientemente. La lección no consiste solo en recibir lo que se espera, sino en el proceso de escucharle mientras esperas. La voz de Dios es nítida cuando el corazón se calma de la prisa y se abre al hecho de que Él puede hacerlo todo a su tiempo y todo tendrá un propósito divino. Es preciso renunciar a la ansiedad por resultados inmediatos, pues esa fijación en obtener respuestas veloces ahoga la capacidad de escuchar a Dios en los ritmos sosegados donde Él suele obrar. Vivimos en un entorno donde todo se resuelve con prisa y donde la espera se asocia a ineficiencia, pero el Padre no se pliega a la lógica de la urgencia humana. Quien busca desesperadamente las salidas rápidas se inunda de ruido interno, intentando forzar un desenlace que tal vez no esté en el calendario divino. Cuando la mente corre tras soluciones express, la fe se debilita y la oración se vuelve un trámite agitado, sin espacio para la contemplación ni la receptividad. Así, el alma no se detiene a discernir el susurro con el que Dios responde, sino que se pierde en la prisa que exige ver resultados de inmediato. En la Biblia, personajes como Abraham y Sara atravesaron largos periodos de espera. Su error fue precipitar las cosas al no comprender que la promesa se cumplía en el tiempo pactado por Dios, no en el apremio humano. De igual modo, si no abandonas esa obsesión por lo inmediato, te resultará complicado aquietar el espíritu para escuchar con claridad la voz divina, que no siempre grita ni entrega soluciones a la velocidad de un pulso ansioso. Cuando sueltas la prisa, permites que la semilla de la palabra crezca en el silencio del corazón y descubres que, en la serenidad, Dios habla con poder, orientándote mejor que cualquier plan que haya surgido en tus desvelos. Dejando atrás la angustia por resultados instantáneos, tu oído se afina para percibir las directrices que el Creador imparte con cuidado, abriendo caminos que solo puedes ver cuando el bullicio de la urgencia cede ante el reposo que el Señor ofrece. Es crucial dejar de aferrarse al pasado, porque mientras sostienes con fuerza las experiencias dolorosas o los fracasos que viviste, tu mente se queda atrapada en un tiempo que ya no existe. Para escuchar a Dios, necesitas abrir espacio en tu interior. Y nada ocupa tanto ese espacio como el recuerdo constante de lo que ya sucedió. Observar casos bíblicos como el de Lot y su familia al salir de Sodoma ilustra cómo mirar atrás puede resultar destructivo. La mujer de Lot, al voltear anhelando lo que dejaba, quedó convertida en estatua de sal, simbolizando la parálisis que provoca el aferrarse a lo antiguo cuando Dios te llama a algo nuevo. De igual modo, si revives de manera recurrente los momentos de traición o de fracaso que te marcaron, terminas contaminando el presente con las heridas del pasado, impidiéndote percibir las indicaciones con las que Dios te encamina hacia el futuro. Hay personas que glorifican incluso la época en la que vivían lejos de la voluntad divina, idealizando los supuestos placeres que tuvieron, y esta nostalgia adulterada oscurece
la verdad de que su vida espiritual está llamada a avanzar y no a retroceder. Cuando te hayas ensimismado en lo que perdiste, en quién te hirió o en las oportunidades malogradas, te pierdes de la voz que a diario te guía a nuevos horizontes. Soltar el pasado no implica olvidar de un plumazo lo sucedido, sino reconocer que tu historia no se reduce a esos episodios y que Dios está continuamente realizando algo mejor. El apóstol Pablo lo expresó al decir que se extendía a lo que estaba delante, dejando atrás lo anterior para proseguir a la meta. Si vivieras dando vueltas a antiguos errores o glorias pasadas, no podrías abrir el corazón a la palabra fresca que el Señor tiene hoy para ti. Deja, pues, de vivir en la sombra de lo que no fue o de lo que te dañó. Preséntate ante Dios con un corazón dispuesto a escuchar sus planes para este instante. Cuando renuncias a la costumbre de encadenarte a recuerdos dolorosos o triunfos que ya caducaron, tu oído espiritual se libera para oír el latido del cielo que llama a crecer y a entrar en propósitos que superan tus temores o nostalgias. Es indispensable soltar el orgullo, porque la altivez del corazón eleva una barrera sutil pero firme que impide escuchar la voz de Dios con claridad. Cuando te encierras en la autosuficiencia, concluyes que tus criterios son indiscutibles y que no necesitas consejo superior, por lo que la humildad que abre el oído espiritual se disipa. El orgullo endurece el interior de tal forma que, aunque el Señor susurre con ternura o incluso use situaciones contundentes para llamarte, tú permaneces impermeable, sin reconocer la necesidad de su guía. Si revisas las Escrituras, encontrarás historias de hombres que cayeron porque, al llenarse de vanidad, perdieron la sensibilidad hacia las advertencias divinas. El rey Usías, por ejemplo, inició su reinado con dependencia de Dios, pero al alcanzar una prosperidad notable, se enalteció y pecó al introducirse en el templo, incumpliendo órdenes divinas, lo que derivó en su ruina. Esa actitud de creer que todo lo puedo solo te aísla progresivamente de la comunión con el Padre, que no fuerza la entrada al corazón de quien se cree autosuficiente. También ocurre que el orgullo rechaza toda corrección, y cuando Dios usa profetas, pastores, amigos o hasta desconocidos para señalar un área que requiere cambio, el corazón altivo se ofende en lugar de arrepentirse. Te vuelves inmune a la palabra que podría rescatarte de errores costosos, y en vez de eso, defiendes tu postura con obstinación. Observa el ejemplo de Nabal, cuya arrogancia lo llevó a despreciar la petición de David y a provocar un conflicto que casi termina en desgracia. Solo la mediación de Abigail salvó la situación, pero el orgullo de Nabal lo conducía a la insensatez permanente. El Señor aborrece la altivez, pues sabe que el orgulloso no busca la dependencia de su gracia, mientras la humildad invita al Creador a orar sin estorbo. La altivez clausura la puerta a la sabiduría. Quien cree que lo sabe todo o que no necesita consejo, no percibe los susurros de advertencia que Dios pone en el camino. Por esa razón, soltar el orgullo es un paso capital si deseas escuchar la voz de Dios de manera nítida. Necesitas presentarte con el corazón abierto a ser instruido, con la disposición de reconocer tus fallas y admitir que la soberanía divina supera tu raciocinio. En la historia de Belsasar, rey de Babilonia, se ve cómo la soberbia conduce a ignorar repetidas señales del cielo hasta que el inminente juicio cae de modo estrepitoso. En cambio, la Escritura celebra la mansedumbre de quien se humilla, pues a los humildes Dios les revela sus secretos. Con un corazón libre de altivez, eres capaz de captar la palabra divina incluso en los detalles más pequeños. Estás presto a enderezar tu rumbo cuando se requiere y te vuelves sensible a la presencia del Espíritu que instruye sin imponerse. Al renunciar al orgullo, derribas la resistencia que opaca tu relación con Dios y quedas en una postura de escucha genuina. La voz del Padre encuentra en ti un territorio fértil donde germinar. Por muy grandes que sean tus logros o por muy justificables que parezcan tus posturas, necesitas rendir esa autosuficiencia que te aparta de la dependencia en el Señor. Al hacerlo, sentirás cómo las capas de arrogancia caen y tu oído interno, antes ensordecido por tu propia voz,
se abre al susurro amable y soberano del Creador. Dejar el orgullo no es humillarte ante hombres, sino reconocer que ante Dios todos somos necesitados de su gracia y entendimiento. Quien se viste de humildad, halla un oído despierto a la guía divina y avanza con pasos firmes en la senda que lleva a la plenitud de su voluntad. Es esencial dejar de depender únicamente de lo material, porque cuando tu corazón se aferra con demasiada intensidad a las posesiones temporales, es más difícil escuchar la voz de Dios con claridad. El mundo nos ha enseñado a valorar el éxito tangible, las riquezas, las comodidades y la seguridad material, pero este enfoque hace que tu mente se llene de preocupaciones y ansiedades por lo que puedes ver y tocar. Tu atención se dispersa a las preocupaciones por mantener lo que tienes, por conseguir más y por no perder lo que parece garantizar tu felicidad. Sin embargo, el Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él y a buscar primero su reino y justicia, sabiendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema de aferrarnos a lo que podemos controlar es que nos impide abrir el corazón a lo que Dios quiere manifestarnos como realidad en sus tiempos perfectos. Este desapego de lo material no significa que debas abandonar tus responsabilidades, tu trabajo o tus aspiraciones, sino que se trata de hacer que tu dependencia esté en lo eterno, en lo que no se puede corromper y no en lo que es temporal. Las riquezas materiales no son malas en sí mismas, pero cuando un corazón se acostumbra a confiar en ellas, se vuelve insensible a la paz, la seguridad y la dirección que solo Dios puede ofrecer. El ejemplo de Jesús diciendo a los discípulos en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, nos recuerda que nuestro enfoque y nuestra fe deben estar puestos en lo que realmente importa. Moisés, en su jornada, tuvo que elegir entre los placeres temporales de Egipto y la misión de Dios. Su fe y descanso estuvieron en las promesas divinas, no en las riquezas materiales. Cuando tomas la decisión de soltar la dependencia, incluso emocional, en lo material, tu oído espiritual comienza a sintonizar el murmullo suave y constante de la dirección divina. Comprendes que lo que realmente necesitas no se puede medir con dinero o posesiones tangibles, sino con situaciones que revelen la soberanía de Dios y su provisión más allá de lo que los ojos pueden ver. Con un corazón libre de la obsesión por lo material, tu vida se alinea más estrechamente con los valores del reino de Dios. Tu confianza no está en tu cuenta bancaria o en tus logros personales, sino en la confianza plena de que el Señor suplirá todo lo que necesites según sus riquezas en gloria. Al liberar tu corazón de la ansiedad por tus necesidades, abres la puerta a una comunión más profunda con Él, permitiendo que su voz te guíe a través de cualquier situación, ricamente provista por su gracia. Estás entonces en un lugar de descanso espiritual, en el que sientes que aunque el mundo exterior en su agitación te ofrezca otra cosa, tienes lo necesario porque el Señor es tu fuente. Es imprescindible dejar la dependencia excesiva de lo material, porque quien se apoya en las posesiones terrenales o en los logros personales como sustento principal de su vida, no logra afinar el oído para escuchar la voz de Dios con libertad. Cuando el corazón está demasiado atado a lo que el dinero puede comprar o a la ilusión de la seguridad económica, la mente se satura de cálculos, preocupaciones y metas centradas en lo efímero. En lugar de buscar la guía divina, se corre el riesgo de tomar decisiones motivadas por la ambición o el temor de perder el control financiero. Este apego no solo compete a las grandes fortunas, sino también a la obsesión por acumular o por sostener un modo de vida donde las cosas ocupan el primer lugar. Un ejemplo de ello se ve en el joven rico de los evangelios, que cumplía muchos preceptos, pero su devoción quedó estancada cuando Jesús le pidió que repartiera sus bienes. La reacción de tristeza evidenció que el apego a lo material había silenciado en su alma la invitación a una mayor intimidad con Dios. En contraste, cuando se suelta la necesidad de amasar o de exhibir posesiones, el espíritu se libera y puede captar los designios divinos de manera más nítida. La confianza se traslada de la cuenta bancaria a la provisión inagotable del Padre, y los pensamientos de ansiedad por el día de mañana se convierten en la certidumbre de que Dios no abandona a quienes viven para su gloria.
Esto no significa ignorar las responsabilidades, sino ubicar en la balanza que la prioridad es la voluntad de Dios y no la acumulación de bienes. Las Escrituras subrayan que uno no puede servir a dos señores y que el amor al dinero compite con el espacio que el Creador debe ocupar en el interior. Además, la dependencia material puede desviar la atención de las necesidades del prójimo y de la sencillez que permite oír los susurros del Espíritu. Cuando todo gira en torno a amasar, conseguir y salvaguardar, la mente se bloquea a las directrices que el cielo envía, pues corre tras la seguridad que los objetos prometen, sin advertir que todo lo terrenal es perecedero. Liberarse de esa dependencia no equivale a caer en la pobreza absoluta, sino a desarrollar un corazón desapegado de lo material, receptivo a la voluntad de Dios y abierto a la generosidad. Un corazón así se encuentra listo para escuchar la voz del Padre, que muchas veces sugiere dar en lugar de recibir, ayudar en vez de acumular, sembrar en otros en vez de ahorrar con recelo. Cuando el alma no está obsesionada con el tener, sabe permanecer atenta a las palabras del Señor, entendiendo que ningún bien terrenal puede dar la plenitud que solo la comunión con Él aporta. Este desprendimiento, lejos de reducir la calidad de vida, libera de las ataduras al consumismo y la preocupación y te permite disfrutar del reposo interior sabiendo que es Dios quien cuida de cada aspecto de tu existencia. Dejar la dependencia de lo material allana el camino para percibir las instrucciones divinas con sencillez y fidelidad, pues la mente no está atrapada en el pánico de perderlo todo, ni en la codicia de querer más. Con ese espacio ganado, la sensibilidad espiritual se vuelve el canal por el que el Padre habla y dirige cada paso. Es fundamental dejar la costumbre de compararte con la vida de los demás, porque esa práctica te roba la atención que deberías prestar a la voz de Dios. Cuando el corazón se entretiene midiendo logros ajenos y envidiando la posición de otros, la mente se llena de conflictos internos y sentimientos de insuficiencia. En lugar de cultivar una relación serena con el Padre, la comparación contamina la motivación, te hace buscar aprobación o reconocimiento en lo que ves en el prójimo, desatendiendo el llamado único que Dios ha puesto en ti. El relato de Saúl y David refleja cómo la comparación puede encender celos destructivos. Saúl se obsesionó con las alabanzas que la gente brindaba a David, y en vez de buscar la guía divina para su propio reinado, se dejó consumir por la envidia. Lo mismo pasa hoy cuando vives pendiente de las metas y alabanzas que reciben otros. En lugar de andar firme en lo que Dios espera de ti, te extravías intentando igualar o superar lo que ves en su caminar. Al final, terminas sordo a la dirección del cielo porque todo tu empeño se concentra en no quedarte atrás. Además, la comparación conduce a la frustración o a la soberbia. Si te sientes por debajo de la persona que admiras, brota un complejo de inferioridad. Si por el contrario te ves por encima, se enciende el orgullo. Ambas posiciones suponen una desconexión de la humildad requerida para oír la voluntad divina. Dios no te diseñó para imitar el recorrido de otros, sino para desarrollar tu identidad y tu misión específica. Y la comparación constante desenfoca tu atención de aquello que solo tú estás llamado a realizar. Cuando sueltas esa costumbre, la paz florece en tu interior y tu oído espiritual se afina para entender que Dios te habla de acuerdo a tus circunstancias y al propósito que te asignó. Es un acto de confianza dejar de mirar de reojo el avance ajeno, creyendo que el Padre tiene un plan individual y perfecto. Te libras de la presión de competir, dejando espacio en el alma para la voz que te indica dónde dirigirte, cuándo descansar o cuándo acelerar. Es en la renuncia a medir tu valía con la vara de otros, donde descubres que en verdad ser elegido por Dios no consiste en estar por encima de los demás, sino en caminar acorde a los pasos que Él te señala. Quien se compara pierde la libertad de obedecer con gozo, porque antepone los parámetros humanos a la palabra divina. En cambio, al dejar esa práctica, te concentras en agradecer lo que tienes y en esperar con gratitud lo que todavía no ha llegado. Así, tu relación con el Señor se vuelve más cercana, porque te liberas de la ansiedad que provoca el competir y te entregas a una escucha honesta, confiando en que cada instrucción que recibes se ajusta a tu historia
y no a la de nadie más. Esa libertad de no competir con el hermano o con el extraño te lleva a amar con un corazón limpio y a crecer en la fe, sin el peso de tratar de parecerte a otro, sino buscando ser la mejor versión de lo que Dios trazó para ti. Es necesario dejar de guiarte únicamente por la emoción efímera, porque la voluntad de Dios no siempre coincide con lo que produce mayor entusiasmo a primera vista. Muchas veces lo que tu corazón desea instantáneamente no está alineado con el llamado que el Señor te hace. Cuando basas tus decisiones solo en el impulso del momento, corres el riesgo de ignorar las advertencias que Él ha puesto en tu conciencia, olvidando que su guía puede señalarte caminos que al principio no te resultan atractivos, pero que te llevan a un desenlace bendecido y pleno. Un ejemplo clásico es la multitud que rodeaba a Jesús y que en medio de la euforia de los milagros clamaba Hosana. Mas no tardó en dispersarse cuando la exigencia del compromiso se volvió clara. El fervor del instante no garantiza fidelidad a largo plazo. Del mismo modo, si siempre te dejas llevar por lo que te seduce de inmediato, sin consultar al Padre en oración y sin examinar la Escritura, terminarás tomando atajos que seducen a la carne, pero enfrían el espíritu. Dios no prohíbe que tengas emociones. Al contrario, Él te creó con la capacidad de sentir. Sin embargo, sus pasos suelen involucrar un equilibrio, donde la fe y la razón se fundamentan en los principios eternos, no en explosiones pasajeras de entusiasmo. La emoción, cuando no está respaldada por la verdad, desvía el rumbo al justificar actos que en tu sentir parecen buenos, pero que, al pasar la euforia, te llevan a la frustración. Fíjate en la historia de Marta y María. Mientras Marta se afanaba con prisas y acciones legítimas, María optó por sentarse a los pies de Jesús para escucharlo, mostrando que no siempre la inercia de la acción es el reflejo de la verdadera comunión. Por eso, si anhelas oír la voz de Dios con nitidez, no puedes someterte a los vaivenes de sentimientos o pasiones del instante. Tu espíritu debe aquietarse y discernir en la palabra cuál es el camino idóneo, pues la obediencia consciente trasciende la emoción. Cuando sueltas la costumbre de dejarte llevar por lo que te impacta en el aquí y el ahora, te hallas más receptivo a la orientación estable que fluye desde el corazón de Dios, sabiendo que una emoción fugaz puede no durar, pero la voluntad divina permanece firme e inquebrantable. Es necesario renunciar a las voces tóxicas que siembran duda y desprecio hacia lo sagrado, pues permitir que sus argumentos penetren tu mente bloquea la capacidad de oír la voz de Dios. Quien tolera con liviandad conversaciones que ridiculizan la verdad o que promueven un relativismo desmedido, acaba cediendo paulatinamente a pensamientos que encienden la incredulidad. A veces no adviertes que has abierto la puerta a personas o entornos donde, tras un disfraz de cordiales intercambios, se oculta un trasfondo espiritualmente corrosivo. Dichos discursos pueden presentarse como ideas inofensivas, apelando a la lógica o a la moda, pero con la intención de empujar tu corazón a una indiferencia y tibieza hacia la voz divina. Esta dinámica se ve cuando, en vez de alentar la búsqueda sincera de la dirección del Padre, se fomenta la burla contra la obediencia, o se defiende el libertinaje como muestra de autenticidad. Ceder a este clima hace que, sin notarlo, priorices la aprobación humana por encima de la guía celestial, y el resultado es que tu interior se llena de ruido hasta el punto de asfixiar toda inspiración del Espíritu. Para escuchar a Dios con nitidez, es vital establecer fronteras. No todo espacio de charla, ni toda persona que se declara amiga opera bajo principios sanos. Deja de justificar las constantes bromas que minimizan los valores bíblicos o que te incitan a adaptarte a una mentalidad contraria a la palabra. Ninguna relación vale lo suficiente como para sacrificar la conexión con el Creador, porque de esa comunión fluye la verdadera sabiduría y protección. Ese acto de filtrar lo que oyes y con quien interactúas no es arrogancia, sino discernimiento. Las Escrituras lo demuestran en pasajes donde el pueblo de Dios se corrompió al mezclarse con costumbres y voces que ridiculizaban el pacto divino. Evita seguir un camino semejante, imponiendo un alto a quienes, detrás de un discurso aparentemente progresista o cómplice, buscan anestesiar tu fervor. Al poner un freno a esas voces,
Tu espíritu recupera la quietud y el espacio para que el Padre se comunique sin interferencias, haciendo florecer la intimidad que sostiene tu fe y alimenta tu esperanza. No es hermetismo ni rechazo a las diferencias, sino el lugar sagrado donde el Señor habla y transforma tu ser. Cuando te desprendes de ese ruido tóxico, adviertes cómo la palabra de Dios cobra un sentido más profundo y te abre senderos que antes quedaban velados por la nube de sarcasmos y argumentos vacíos. Con tal paso, confirmas que tu prioridad radica en la comunión con el cielo y que el afán de complacer al mundo no merece el precio de quedar sordo a lo que el Creador susurra a tu corazón. Hay algo más que los elegidos deben dejar: la compulsión a dar explicaciones constantes para justificar su fe ante cada objeción o burla que el mundo lanza. Cuando dedicas demasiada energía a defender tus convicciones, a debatir con quienes no buscan la verdad sino refutarla, o a querer agradar a cada crítico, te desenfocas de la intimidad con Dios. Esa necesidad de argumentar para convencer a todos te quita el tiempo y la serenidad que podrías dedicar a escuchar la voz divina. Observa que Jesús, ante la multitud que pedía señales y ante los fariseos que cuestionaban su autoridad, no siempre daba explicaciones detalladas, ni cedía a la demanda de pruebas constantes. Su comunión con el Padre era inquebrantable y no tenía que validarse ante la incredulidad militante. Lo mismo vale para ti. No tienes que excusar tu esperanza a cada instante, ni redactar informes para los incrédulos que ponen en tela de juicio tu relación con Dios. Por supuesto que la Escritura enseña a estar preparados para dar razón de la fe, pero no a caer en un afán desmedido de complacer a cada escéptico que con ironía reclama señales o pruebas. Cuando te consumes tratando de explicar el mover de Dios a quienes de antemano han decidido no creer, malgastas fuerzas que podrías emplear en la oración, la meditación de la palabra y la escucha profunda del Espíritu. A menudo, el empeño de quedar bien con todos te desvía de la obediencia a la voz celestial, porque pasas más tiempo respondiendo cuestionarios que cultivando tu comunión. Un ejemplo bíblico se ve en Nehemías, quien, cuando sus enemigos intentaban distraerlo con citas y discusiones, respondía de forma concisa y seguía su labor en la muralla, consciente de que su prioridad no era complacer a quienes lo criticaban, sino cumplir la tarea encomendada por Dios. Entendió que no todo debate merece su atención y que ciertas personas solo pretenden desviar el foco de la obra. Igualmente, si el Padre te ha otorgado una misión o te ha hablado en el secreto de la oración, no necesitas el aval de todos los que te rodean para avanzar. En ocasiones, querer explicar cada paso de fe a los ojos humanos te enreda en justificaciones interminables que, en lugar de fortalecer tu testimonio, diluyen tu firmeza y te empantanan en discusiones que no edifican. Aun si tu intención es buena, podrías terminar enredado en una guerra de argumentos que te roba la quietud para oír a Dios con claridad. Dejar esa compulsión no significa que te cierres en un mutismo soberbio, sino que aprendas a discernir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo continuar tu travesía sin desviar tu atención. De nada sirve pretender que la fe se rija por el escrutinio de cada mirada escéptica. Lo más valioso que tienes es la intimidad con el Padre, y cuidarla implica soltar esa ansiedad de complacer a quienes no comparten tu llamado. Cuando te liberas de la presión de explicar cada detalle de tu convicción, tu oído espiritual se afina para la dirección divina. Podrás percibir las indicaciones de Dios sin el ruido que impone la necesidad de agradar a los demás. Cada acto de obediencia se vuelve genuino, no motivado por las opiniones ajenas, y esa transparencia de corazón hace que la voz del cielo resuene aún más fuerte en tu interior. Con este paso, renuncias a la distracción de demostrar tu fe a toda costa y abrazas el silencio sagrado donde habita la palabra transformadora que tu alma anhela. Es preciso dejar la inconstancia en la búsqueda de Dios, porque no basta con entusiasmarse por un tiempo y luego descuidar la comunión cuando las distracciones de la vida se hacen intensas. Muchos comienzan con fervor, establecen horarios para orar y leer la Escritura, pero ante la mínima complicación, abandonan el hábito que los conectaba con el Padre. Ese vaivén de devoción y abandono
se convierte en un obstáculo que impide escuchar la voz divina con claridad. No se trata de caer en un ritualismo rígido, sino de entender que la perseverancia y la constancia abren el espacio interior para que el Espíritu Santo hable de manera continua. Al igual que una planta necesita riego regular para crecer, tu relación con Dios requiere un contacto constante, una disciplina en la adoración y la oración que se mantenga firme cuando el ánimo desfallece. Cuando eres inconstante, lo que experimentas son altibajos espirituales. Un día te sientes cerca de Dios y al siguiente lo sientes lejano. No porque Él se haya apartado, sino porque el silencio y las prioridades erradas te sacan de la sintonía. Esa fluctuación se parece a la parábola del sembrador. Una semilla que cae en terreno pedregoso nace con gozo, pero la falta de raíces profundas la hace marchitarse cuando llega la prueba. Así, la inconstancia puede matarte de sed espiritual, impidiéndote beber del agua viva con regularidad. Dios no anhela que tu búsqueda sea ocasional, ni que dependa de chispas de motivación pasajera. Más bien, desea que aprendas a caminar con Él, aun cuando no haya un estímulo evidente, cuando no sientas el apoyo externo o la emoción inmediata. Al mantenerte firme en la lectura de la palabra y en el diálogo con el Padre, desarrollas una comunión sólida que no se desploma ante la adversidad. La inconstancia, por su parte, te hace vulnerable. El enemigo identifica tus épocas de desconexión y aprovecha esa brecha para sembrar duda y tentación, sabiendo que, sin perseverancia, tu fortaleza es endeble. Observar a personajes bíblicos como Daniel refleja la importancia de la constancia. Sin importar los edictos que amenazaban su vida, él oraba con regularidad, 3 veces al día, no por superstición, sino por convicción de que necesitaba esa conexión con el cielo. Esa disciplina constante lo sostuvo en la fosa de los leones, donde, en lugar de un corazón temeroso, exhibió una paz que desarmó cualquier plan de sus adversarios. Del mismo modo, cuando estableces un ritmo espiritual inquebrantable, te preparas para enfrentar las crisis con la certeza de que tu relación con Dios no depende de circunstancias ni de sensaciones efímeras. La inconstancia, en cambio, se nutre de excusas, el cansancio, las ocupaciones, los conflictos. Pero si mantienes el hábito de buscar a Dios, descubres que tu energía y tu ánimo se renuevan en ese contacto divino y que cada obstáculo encuentra un contrapeso en la gracia que brota de la comunión con el Señor. Reconoces que no hay labor tan apremiante ni contratiempo tan grande como para interrumpir un momento de oración sincera, porque esa disciplina no es un añadido de la vida, sino su núcleo. En la inconstancia yace la trampa de creer que un día de fervor puede compensar otros de total indiferencia. Pero tu oído espiritual no funciona como un interruptor que se enciende y apaga el antojo de las emociones. Requiere continuidad y constancia para permanecer sintonizado a la voluntad de Dios. Por eso, quien quiera escuchar la voz divina con nitidez, debe superar la tentación de orar solo cuando todo anda bien o cuando surge una necesidad urgente. Más bien, se compromete a buscar al Padre en la rutina, en la adversidad y en la bonanza, sabiendo que su relación con Él no puede ser un accesorio más en la agenda, sino la base que sostiene el día a día. Cuando dejas la inconstancia, te vuelves alguien cuyo corazón es más dúctil a la dirección del Creador. Cada día, por breve que sea el espacio, te abres al susurro que el cielo desea emitir. Empiezas a percibir ese hilo conductor que te guía. Descubres que Dios también habla en los detalles y que tus pasos se hacen más seguros al contemplar lo que su palabra dice en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Te das cuenta de que la intención de Dios siempre fue que su verdad fuera tu compañía constante, no una visita esporádica. Soltar la inconstancia implica superar la pereza, superar la excusa y sobre todo adoptar una perspectiva de amor hacia la comunión con Dios. En lugar de verlo como obligación, lo abrazas como una necesidad que vivifica, como el encuentro que define tu identidad. Cada vez que, a pesar de las prisas, te tomas el tiempo de orar o de meditar en las Escrituras,
Tu oído se vuelve más diestro en captar la voz divina. Y ese oído afinado es la garantía de que ante cada desierto o en medio de cada batalla, tu espíritu sabrá hacia dónde avanzar, pues conoce al pastor que lo llama por su nombre. De este modo, quien deja de lado la inconstancia no solo crece en fe, sino que experimenta una paz duradera, fruto de la seguridad de caminar de la mano de Dios sin altibajos que rompan la comunión. Podría parecer difícil soltar tantas cosas que han formado parte de ti. La urgencia de resultados inmediatos, las voces que banalizan lo sagrado, la comparación con los demás, la excesiva preocupación por la aprobación de quienes no comparten tu fe. Sin embargo, cada punto que decides dejar libera un espacio interno donde la voz de Dios puede resonar con mayor fuerza. Esa voz no siempre se percibe con estruendo. Muchas veces es un murmullo que se entreteje en la quietud de tu corazón, cuando comprendes que lo esencial no es complacer la mirada ajena, sino mantenerte fiel al susurro del Padre. Tu vida adquiere un orden diferente. Dejas de perder energías en justificar cada paso y te abocas a caminar en la certeza de que has sido elegido para una misión específica. No vives para agradar al mundo ni para quedar por encima de otros, sino para desarrollar la obra que el Señor puso en tus manos. Al desprenderte del orgullo, del resentimiento, de la comparación y de la dependencia material, tu oído interior se afina y tu comunión con el cielo se profundiza. Aprendes que Dios no cesa de hablar, pero la saturación de ruidos e intereses ajenos muchas veces impide captar su mensaje. Soltar, por ende, no es perder, es ganar libertad para una relación más íntima con el Creador, donde tu llamado se aclara y tu alma descansa en el amor que no fluctúa con los vaivenes de la vida. Allí radica la clave para escuchar a Dios, despojarte de lo que obstruye, hacer silencio en la vorágine cotidiana y quedarte con el tesoro de su palabra que sana, guía y te impulsa a una dimensión espiritual más alta. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón dispuesto a soltar todo lo que interrumpe mi capacidad de oír tu voz. Reconozco que muchas veces he permitido el ruido mundano, las preocupaciones y el afán de justificarme en llenar mi mente, alejándome del lugar de silencio donde solo tú hablas. Hoy me humillo ante ti y te pido que me ayudes a soltar todo aquello que me impide tener una comunicación clara contigo. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para liberarme de la preocupación por lo que otros piensan de mí, del resentimiento que guarda mi corazón, de la prisa por ver resultados inmediatos y de la carga que a veces representa mi pasado. Ayúdame a poner a un lado mi orgullo, a soltar la dependencia material y a no compararme con los demás. Hazme conocer la libertad que proviene de dejar ir estas distracciones, para que mi oído se afine y pueda descansar en tu presencia con absoluta confianza. Te entrego cada momento de lucha interna, cada pensamiento de duda, cada impulso de querer obtener respuestas ya. Te pido, Señor, que limpies mi corazón y mi mente para que solo tu voz resuene, una voz clara y rodante que trae paz y dirección en medio de la tormenta. Renuévalos, Padre, en tu amor constante y restaura mi capacidad de escuchar tu sabiduría sin interferencias. Te doy gracias porque, aunque el mundo se desespere en velocidad y ruido, en ti encontramos el descanso rítmico del Espíritu. Ayúdame a caminar en la quietud de tu voz, delatando con cada paso que soy elegido para oírte, para seguirte con fe y obediencia. Hoy renuevo mi intención de permanecer en tu presencia, de esperar pacientemente por tu tiempo y de actuar con discernimiento, sabiendo que harto de tus promesas, lo que importa es tu paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Señor amado, me presento ante ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces he gastado mi energía en tratar de convencer a quienes no desean escuchar la verdad que tú has puesto en mi interior. Hoy suelto la carga de buscar la aprobación de todos y me dispongo a vivir centrado en tu voluntad, sabiendo que tu voz es más valiosa que cualquier argumento que el mundo exija. Te pido que limpies mi mente de la necesidad de dar explicaciones constantes
y me permitas enfocar mis fuerzas en obedecerte a ti, no en complacer las expectativas humanas. Hazme entender que no siempre debo entrar en diálogos interminables, sino que mi mejor testimonio nace de una vida alineada a tu palabra y sustentada en la comunión contigo. Dame la humildad para hablar cuando sea necesario y la sabiduría para callar cuando solo busquen apartarme de mi llamado. Sella en mí la paz de saber que tu espíritu defiende mi testimonio y que mi compromiso verdadero no depende de la opinión de cada persona, sino de la fidelidad que me has enseñado. Permíteme dejar atrás el afán de justificar mi fe a quienes han endurecido su corazón y ayúdame a centrarme en crecer en conocimiento de ti, para que el fruto que dé mi vida sea evidencia suficiente de que vives y reinas en mí. Llena mi ser de la seguridad de que si tú me has aprobado, no necesito la validación del mundo, y que tu gracia es la mayor fuerza para caminar sin mirar atrás. Gracias por tu amor inquebrantable, porque sostienes mi espíritu incluso cuando cuestionan mi esperanza, y en ti encuentro la libertad para servirte sin temor ni carga. Amén. Hoy has dado un paso crucial hacia una vida más plena en la presencia de Dios. Al soltar todas esas cargas y ataduras que limitaban tu capacidad espiritual, has crecido en cercanía con Él. Cada cosa que has decidido dejar atrás ha abierto un espacio más grande en tu corazón para que la voz divina sea escuchada con claridad. No permitas que el ruido del mundo vuelva a ahogar ese susurro tan profundo, tan transformador. Sigue avanzando con la seguridad de que, al despojarte de lo que no te sirve, empoderas tu caminar, no para agradar a los hombres, sino para seguir el plan perfecto de tu Creador. Recuerda que cada vez que el mundo trate de desviarte, cuando intentes ser quien no eres por complacer, puedes descansar en la certeza de que Dios te ha dado un propósito único, que su paz inunde tu vida y siga guiándote continuamente mientras sigues siendo transformado desde adentro hacia afuera. Que tus días estén llenos de la claridad de su voz y que al mirar hacia atrás veas cómo has crecido en cada paso a la luz de su presencia. No temas caminar con fe, porque el Creador es tu guía y te llevará a nuevas alturas. Ve en paz, con la seguridad de que escucharás su voz con claridad cada día más. Durante un segundo, hoy, te marchas con la conciencia de que escuchar a Dios no es un arte complicado, sino un despojarse voluntario de todo lo que obstruye la comunión con el cielo. No subestimes el poder de estas renuncias, pues cada cosa que sueltas abre paso al suave susurro del Padre, el mismo que anhela guiarte a una vida de integridad y plenitud. Deshazte de las cargas innecesarias, de los orgullos que endurecen el corazón, de los miedos que te hacen aferrarte a lo perecedero. De ese modo, tu espíritu hallará el espacio para que la palabra divina resuene con autoridad. Confía en que Dios no permanece en silencio, sino que espera el silencio de tu alma para hacerse oír. Cada paso que des para vaciarte de lo que el mundo impone, te conducirá a la suavidad de su voz, iluminándote de manera que ninguna distracción podrá apagar. Que tu partida sea con el firme propósito de aligerar el equipaje interno, sabiendo que al desprenderte de lo que estorba, te acercas a la frecuencia exacta, donde tu Creador habla y tú en libertad le respondes. Así, tu caminar seguirá marcado por la certeza de que Dios, siempre fiel, no deja de revelarse a quien está dispuesto a escuchar.